Bienvenidos, bienvenidas a Filosofía de la Educación. Este es el primer teórico grabado, asincrónico de la materia. Mi nombre es Luciano Barreras y soy el profesor adjunto a cargo. Y me acompaña un equipo conformado por Lucía Berlichak y por Nicolás Vila. Nos van a conocer en la cursada porque cada uno de nosotros va a estar interviniendo en los trabajos prácticos. Les cuento un poco respecto de la dinámica. Esto lo vamos a charlar en los prácticos, pero bueno, igual nunca está de más refrescarlo. La dinámica es la siguiente: tenemos teóricos asincrónicos, que son estas grabaciones, que además tienen por ahí algún otro dispositivo, como podría ser una, eh, una clase escrita, como hoy. Hoy, además de este teórico, tienen un texto escrito que les sirve para centrarse en aspectos centrales, para presentar aspectos centrales del texto de hoy, que es un texto de presentación. Y después están las clases prácticas. Además tenemos algunos foros de intercambio que quedaron de la época de la pandemia y los mantenemos, pero también las preguntas se pueden hacer en los prácticos en vivo y en directo, que un poco la idea del práctico también es esa, ¿no? Ser un espacio de intercambio, más amigable, en el sentido de que somos menos que los teóricos. Bueno, acá, en este caso los teóricos son directamente virtuales, así que ni siquiera puede haber mucho intercambio en directo, porque además, o inmediato, porque es un formato asincrónico. Así que bueno, aprovechemos la presencialidad para los intercambios, para las preguntas, y bueno, si alguna no logra o no puede presentar sus preguntas o se le ocurre en otro momento, lo puede hacer en los foros que vamos habilitando a tal efecto. Bueno, respecto al programa, lo vamos a charlar hoy. No quiero hacer una presentación muy extensa porque, bueno, en general las presentaciones del programa van cobrando sentido en la medida que uno va avanzando en el programa, pero bueno, es necesario presentar rápidamente qué es lo que se programó, qué es lo que se pensó como propuesta de materia. Este es un programa que tiene 4 unidades. Una primera unidad de presentación, que es la más breve, que vamos a tener en esta clase. Y después empezamos con la unidad 2. La unidad 2 se llama Modernidad y Educación y tiene que ver con con el vínculo entre ese periodo histórico, ese conjunto también de procedimientos o de procesos políticos, económicos, técnicos, culturales, que van a dar lugar a las sociedades tal como las conocemos ahora y al aparato educativo, tal como, al dispositivo educativo tal como lo conocemos en la actualidad, con todos sus cambios a lo largo de los siglos que nos distancian de sus primeras formulaciones. Pero bueno, hay un vínculo, podemos decir, íntimo entre modernidad y educación, o por lo menos educación tal como la concebimos en la actualidad. En ese sentido, vamos a reconstruir eso como el primer paso importante, ¿no? No solamente ese vínculo, es decir, cómo pensó, por ejemplo, la Ilustración, el papel de la educación en la transformación de la sociedad, sino también ciertas críticas actuales, o si quieren del siglo XX, Foucault, respecto de las instituciones modernas. Esa sería la unidad 2, un resumen muy rápido de la unidad 2. En la unidad 3 tenemos, la unidad 3 se llama Conocimiento y Educación, y hacemos una reflexión, si quieren, una pregunta, un recorrido respecto de eso, el conocimiento, que es eso que circula prioritariamente en la escena educativa, ¿no? La escena educativa es una escena de transmisión, si quieren, o de intercambio de conocimiento, ¿no? Bueno, hay una pregunta respecto de cómo se construye esa escena, cómo circula el conocimiento. Estoy tentado o acostumbrado a decir transmisión, pero en realidad la idea de transmisión ya es una concepción respecto de la escena educativa. Circulación es un poco más neutro, así que podemos decir circulación. Y de qué manera construir una relación distinta a la que nos propone el dispositivo moderno, educativo, podemos, qué efectos podría tener pensar una escena distinta. La cuarta unidad se llama Ética de Educación, es un tema también clásico. Uno puede decir que todos los temas que propone el recorrido de la materia son clásicos, en el sentido que son interrogantes que están muy presentes. Bueno, en el caso de Ética de Educación es un interrogante muy omnipresente en la reflexión educativa.
meramente una reflexión, si quieren, de filósofos o de especialistas, sino que es algo que tiene que ver con preguntas normales, cotidianas, que nos hacemos quienes practicamos la docencia, respecto de, del impacto de nuestras acciones educativas, de, de la relación que tenemos que tener con los sujetos con los que nos relacionamos, que es una relación particular, porque no es cualquier tipo de relación, no es que me encontré con alguien en la calle y empecé a armar una escena educativa, sino que estamos pensando en la escena educativa formal, tradicional, institucionalizada, ¿no? Y ahí, en ese contexto, surgen un montón de preguntas que son válidas, que tienen, que remiten un debate, y lo que nos interesa es reponer ese debate, no tanto dar la solución, sino reponer ese debate y que ustedes puedan participar de ese debate con elementos más o menos sofisticados, o si quieren sentirse interpelados por ese debate. Bueno, entonces ya terminamos con las cuestiones del programa, ya explicamos la dinámica. La dinámica es teórico asincrónico, práctico sincrónico, presencial, y un espacio de foro por si hay dudas que no pudieron presentar en el práctico, ¿sí? Eso más o menos sería todo. Bueno, una cosa que me olvidé es que hoy, por una cuestión particular, vamos a presentar el teórico después del práctico, básicamente pues la presentación, pero después la dinámica se va a invertir, es decir, vamos a abrir el teórico antes del práctico, para que ustedes puedan ver el teórico, leer el texto, es muy importante leer los textos, y después asistir a clase, ¿sí? Bueno, hablando de textos, vamos al texto de hoy. Para el texto de hoy tiene una explicación escrita que a mí me parece que está bien, toca los núcleos centrales que nos interesan del texto. El texto por momentos es un poquito derivativo, así que se va un poquito por las ramas, por decirlo en criollo. Hay momentos en que se va por las ramas, hay momentos que es muy preciso. Y bueno, el texto que ustedes tienen para leer les sirve a los efectos de concentrarse por ahí en las zonas centrales del texto, las zonas que a nosotros nos interesan, ¿sí? Es un texto que sirve mucho para pensar, para presentar el campo problemático de la filosofía de la educación. Cuando decís campo problemático ya estás dando una definición, o sea, no es una disciplina cerrada, sino que es un espacio de confluencia en donde hay por lo menos dos cosas, digamos, digo por lo menos porque puede haber más, ¿no? Por lo menos filosofía y educación. Y es un espacio, cuando decimos que es problemático, quiere decir que hay problemas en el sentido de polémicas, debates, ¿sí? A nosotros nos interesa eso, ¿no? Tratar de presentar esos debates y ver, ustedes cómo se relacionan con ese debate, ¿no? No es que nosotros queremos darle una solución, por ahí podemos presentar una solución, pero ustedes no es que tienen que repetir esa solución, no es que hay un libro sagrado de la filosofía de la educación que ustedes tienen que aprenderse, sino que tienen que intentar de adquirir un lenguaje, de entender una agenda de problemas y de intentar reproducirlo en el sentido de reconstruir lo que hay ahí, y si les gusta, si les interesa, proporcionar su opinión, su parecer respecto de esos debates. Y bueno, nos interesaba el texto de Cohen por eso, porque el texto de Cohen efectivamente no es que arma una línea diciendo esto es la filosofía de la educación, esto es filosofía, esto es educación y esta es la relación entre ambas, sino que propone una serie, 4 tesis, a partir de los cuales podemos pensar debates. Incluso yo le digo, si quieren lo charlaremos en clase, práctica, pero yo le debatiría muchas cosas, ¿sí? Hay cosas que le debatiría. Lo que me parece bueno del texto, más allá del contenido, con el que puedo estar más o menos de acuerdo, es que propone un debate. En ese sentido me parece que es valioso. Ese debate se despliega en 4 tesis, ¿no? La primera dice que la filosofía de la educación es una práctica filosófica, y lo que está haciendo, y esto lo pueden ver en el texto escrito, es ubicar, si quieren, dentro de la filosofía, que es una disciplina o megadisciplina o práctica que tiene muchos siglos y que además tiene muchas subdisciplinas, si querés. La filosofía de la educación estaría dentro de lo que podemos llamar filosofía práctica, pero acá, para no extenderme demasiado en esto, que lo pueden ver en el texto, así como en el texto escrito por nosotros, es decir, en el texto fuente y el texto que escribimos nosotros como teórico, está la cuestión de qué concepción propone el autor, Néstor Cohen, Walter Cohen, Néstor Cohen es otro autor, Walter Cohen,
de filosofía, de relación entre teoría y práctica, si quieres, de relación entre enseñanza, mejor dicho, de enseñanza y producción teórica, ¿sí? Entre el filósofo y el profesor de filosofía, y a partir de esa relación propone un tipo de relación o digamos, una cierta concepción respecto de qué es la filosofía y sobre todo qué relación tiene con la enseñanza, ¿no? Como, se los adelanto, ¿no? Producir filosofía es vivirla y vivirla es enseñarla. Es decir, hay una relación, si quieren, intrínseca entre la producción de filosofía, entre la experiencia vital y la enseñanza. Digamos. Es una cosa que no se puede separar del todo para Kogan. Esto, que les puede parecer chino, se les va a aclarar cuando lean el texto, cuando lean el texto fuente, lean el texto teórico, y si quieren pueden volver a ver este teórico y esta grabación, y les va a adquirir sentido esto que estoy diciendo. Me parece que una idea central que atraviesa todo el texto de Kogan es la idea de que no puede haber Él discute mucho la idea de jerarquías entre filosofía y educación, ¿sí? Como si la filosofía fuese el condimento teórico superior desde el punto de vista, digamos, logocéntrico, y la educación es una práctica que debe ser iluminada por por esta disciplina prestigiosa que es la filosofía. Él dice, no, bueno, en realidad hay una relación, digamos, de interdependencia. De hecho, la tercera tesis se dedica específicamente a eso. ¿Sí? Es un tema complejo, que uno le puede plantear objeciones o dudas, pero que está bueno plantearlo, ¿no? ¿Cuál es esa relación? ¿Sí? La segunda tesis tiene que ver con, bueno, es un tema clásico de la filosofía, cuál es la relación de la filosofía con su historia, ¿no? Y ahí él lo que dice es que todo planteo filosófico es histórico y todo planteo educativo es también histórico. Es decir, en realidad habría que decir todo planteo cultural es histórico, toda cultura está, digamos, sustentada sobre determinado humus cultural que le permite producir ciertas cosas, que le da ciertos límites también, pero que permite plantear ciertas preguntas. Bueno, y él ahí, la pregunta de él es, bueno, está bien, sabemos que toda producción cultural, y toda producción filosófica, y toda producción de filosofía de la educación es histórica. Bueno, ¿en qué sentido podemos recuperar textos que cuya historia ya está muerta? En el sentido de que un texto de Platón, la sociedad de Platón, la cultura de Platón está muerta. ¿En qué sentido podemos plantearlo? ¿No? Es una pregunta respecto de qué tipo de operación historiográfica tenemos que hacer, qué tipo de acercamiento al texto, si quieren, tenemos que hacer para que esos textos nos digan algo interesante, ¿no? Bueno, es un debate clásico que él proporciona una respuesta que, repito, es una respuesta que uno puede discutir, debatir. La idea también es empezar un debate en la medida en que ese debate interese. La tercera tesis es una tesis respecto de la relación entre teoría y práctica, ¿no? Que eso lo adelantamos hace un rato, que es, la idea a veces central es que la relación entre teoría y práctica no es una relación de jerarquías, no es que la teoría viene a iluminar la práctica, sino que hay una relación de interdependencia o de... él lo dice al final en una frase que me parece que es bastante buena, dice, habla de una filosofía en la educación, es decir, uno puede separarte, la relación entre filosofía y educación no se puede separar con una relación sujeto-objeto, como la ciencia, digamos, sino que lo que hay es que hacer, es una reflexión que está al interior, empapada por esa realidad educativa contemporánea. Es decir, las preguntas que nosotros hacemos, que tienen condimentos teóricos, son preguntas que surgen de estar inmiscuido en esas prácticas educativas, porque básicamente somos todos docentes o hemos sido sujetos, en el sentido que hemos circulado por las instituciones educativas, por lo tanto estamos inmiscuidos. Esa también es la historicidad de esa situación. Y la última tesis dice: la filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación. Esta es una tesis que se vincula mucho con la unidad 2 del programa, que habla de la relación entre modernidad y construcción de sujetos o construcción de subjetividad, ¿no? Esto lo vamos a ver en la unidad 2, pero
la idea, que es una idea Foucaultiana, una idea tomada de un filósofo francés que se llama Michel Foucault, la idea es que la filosofía de la educación permite una revisión crítica de ciertas realidades educativas que provienen de vuelta de la modernidad capitalista, la modernidad en general, que tiene una idea bajo distintas tecnologías de poder, pero particularmente en este caso bajo la educación, la idea de producir determinados sujetos, ¿sí? Producirnos a nosotros, a nosotras como sujetos, ¿sí? Sujetos, acá hay un juego de palabras, en el sentido de somos sujetos, es decir, somos unidades de acción, tenemos voluntad, etcétera, pero además estamos sujetados, ¿sí? Es decir, tenemos una libertad construida por nuestra educación, pero a la vez estamos sujetados, ¿sí? Nos ataron, la educación de alguna manera nos encauzó para determinado lado. Bueno, la filosofía de la educación, bajo la lógica o bajo la impronta de la crítica Foucaultiana, permitiría desarmar eso que la escuela hizo de nosotros, desarmarlo para mirarlo, para ver si nos gusta o no, para ver si lo seguimos eligiendo y en todo caso para rearmarnos de otra manera, ¿sí? Esa es un poco la función de resistencia y liberación. No hay una idea en la liberación de un espacio de no opresión, un espacio en donde no haya tecnologías de poder que estén subyugando, si quieren, oprimiendo al sujeto, sino que hay por ahí grados mayores de elección de formas de construcción de subjetividad. Esa sería un poco la idea. Bueno, esto es un resumen muy rápido del texto. Ustedes pueden revisar todo esto, les aconsejo, exijo prácticamente, que lo hagan a partir de la lectura del texto fuente y de la unidad del texto escrito que llamamos teórico, ¿no? Y bueno, obviamente pueden ver, de hecho lo están haciendo, ver esta presentación rápida. Bueno, nos vemos en unos días, vamos a subir otro videito para así adelantarnos al otro viernes, que es el segundo práctico. Así que bueno, nos vemos la próxima.